Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Les habla José Eduardo Cruz Beltrán. El día de hoy vamos a presentar un trabajo muy importante, fundamental para entender la historia del estado de Hidalgo. Recordamos que esta serie de conferencias del 2022 van enfocadas en hacer eh, registros de aquellas obras fundamentales para la historiografía del Estado de Hidalgo. Y la ocasión que se presenta hoy es los 80 años del catálogo o de la publicación del catálogo de construcciones religiosas del Estado de Hidalgo, para lo cual sin más preámbulo, voy a permitirme presentar una serie de diapositivas que he preparado para reforzar esta charla. Bueno, primero que nada quiero comentar que en este 2022 se cumplen 80 años de la publicación del segundo tomo del catálogo de construcciones religiosas, que se publicó el primero en 1940, y a su vez en este 2022 se cumplirían 90 años de que iniciaron, o más bien de que habrían concluido los trabajos de catalogación de las construcciones religiosas en la entidad. Para lo cual, para mí es una muy importante serie de trabajos que se realizaron en esta época, y creo interesante conocer un poco más de la historia de este trabajo. Vamos a remitirnos a la Guerra Cristera en México, que es donde ocurre digamos, el contexto nacional sobre el cual comienza la catalogación de trabajos. La primera mención acerca de la Guerra Cristera en el estado de Hidalgo va a surgir con la monografía estatal Hidalgo entre selva y milpas, la neblina, de Enrique Rivas Paniagua, quien es el primero en mencionar precisamente los antecedentes de la Guerra Cristera como la consecuencia, o más bien la causa, ¿no?, de la publicación de los catálogos. No hubo propiamente grandes batallas en la Guerra Cristera en el estado de Hidalgo, como ocurrió, o grandes persecuciones como ocurrió en el Bajío mexicano, como es Michoacán, eh, como es Jalisco, Guanajuato. Sin embargo, Hidalgo atrae la atención a través de su obispo, José de Jesús Manríquez y Zárate, que tenemos en la imagen, que fue además el primer obispo de Huejutla y fue uno de los más miembros del clero mexicano más activos en contra de las persecuciones del gobierno mexicano de aquel entonces. Es detenido y elabora una serie de cartas pastorales en donde manifiesta precisamente su desacuerdo por esta intervención del gobierno mexicano. ¿Qué ocurrió en además de que es detenido? Bueno, pues hubo un cierre de parroquias y el posterior traspaso de inmuebles religiosos a la nación. Creo que esto también es importante comentarlo, porque, pues bueno, había una serie de medidas que era el de castigar con cárcel a quien ocultara bienes administrados o poseídos por la iglesia, y los sacerdotes tenían prohibido proporcionar al gobierno planos e inventarios de las parroquias. Todavía estos inventarios pueden consultarse en los archivos parroquiales, y bueno, esto comienza de manera paralela en el gobierno a entender y tratar de comprender desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista arquitectónico e histórico, cuáles eran estos bienes nacionales que estaban pasando a manos de la nación. Y entonces para ello se forma una comisión de inventarios. La comisión de inventarios tiene como objetivo validar la pertenencia de los templos como propiedad de la nación, y los estados que comienzan a ser inventariados son los de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Yucatán y Veracruz, ¿no? Estos 6 estados, 2 del sur del país
y 3 del centro, ¿no? Que es Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. En el estado de Hidalgo, estos registros comienzan en 1929. No es casual que sea un año o 2 años después de que concluye el conflicto armado de la Guerra Cristera, y van a concluir en 1933. Concretamente, el año de 1933 fue el dedicado a inventariar los monumentos de la ciudad de Pachuca. El trabajo fue coordinado por la Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda y se van a publicar 2 tomos. El primero, que viene desde Acatlán hasta Molango, y el tomo 2, que es el de 1942 y cuya portada apreciamos aquí, viene a partir del municipio de Nopala y termina en el municipio de Zimapán. Bueno, es importante aquí en la portada destacar quién editó, quién preparó, en qué instancia nacional se va a realizar este trabajo, que es a través de la Secretaría de Hacienda y, como comento, de la Dirección de Bienes Nacionales. Eh, Formado, bueno, el ingeniero en jefe fue Luis Ascoy Mancera, una introducción de Manuel Toussaint y la recopilación de Justino Fernández. El trabajo, estos 2 tomos, que quienes los conocen en físico, pues saben del tamaño y del volumen y considerable de estos trabajos publicados en los talleres gráficos de la Nación. Y bueno, para ello, pues vamos a conocer quiénes son los autores. Vamos a mencionar tan solo a los que quizás sean los más importantes. Luis Alfredo Ascuey Mancera, que tenemos aquí en esta imagen que encontré en un documento bueno, en un periódico de sociales de la Ciudad de México, en la Hemeroteca Nacional, que aparece, bueno, pues en la boda de una de sus hijas. Eh, Pocos datos, fue complicado encontrar datos respecto a quién fue Luis Alfredo Ascué. Sin embargo, los apellidos nos dicen mucho respecto a su relación con Hidalgo. Y bueno, pues averiguando un poco respecto a sus datos biográficos, resulta que fue sobrino nieto del empresario pachuqueño Gabriel Mancera García de San Vicente. Fue ingeniero civil. Su familia, poseedora de bienes en Tepetitlán, es decir, fue una familia ligada al estado de Hidalgo. La familia Ascué, su padre Pedro Serafín Ascué, pues vivió en Acasochitlán, era originario de la Sierra Norte de Puebla, y bueno, pues tuvo varias incursiones en el estado de Hidalgo, y desde luego pues la familia Mancera avecindada en Hidalgo también. Él fungió como el ingeniero en jefe en la comisión de inventarios, y además de eso, además de su profesión como ingeniero, también tuvo inclinaciones por el gobierno, perdón, por la historia del México antiguo, y publicó algunos trabajos como El chocolate, México en la cultura universal, Códices indígenas y Códice teresiano. Él preparó unos apuntes históricos geográficos que aparecen al principio de los catálogos de construcciones religiosas, y solo se suprimió la parte tocante a la época prehispánica, de tal manera que pues sería o será un reto hallar esta documentación completa de don Luis Ascué y Mancera. Vamos ahora a Justino Fernández García, otro personaje notable, historiador del arte, eh, que también tuvo nexos con el estado de Hidalgo, pues su padre, Justino Fernández Mondoño, fue nada menos que el segundo gobernador electo que tuvo el estado de Hidalgo. Y pues bueno, tenía su hacienda todavía en pie en la comunidad de Totoapa, municipio de Acatlán. Él fue amigo personal del historiador Edmundo O'Gorman, también uno de los más importantes historiadores que ha tenido el país.
fue discípulo de Manuel Toussaint, que es especialista o fue especialista en historia del arte, y a él le correspondió coordinar y recopilar toda la documentación que se iba generando respecto a estas fichas del catálogo que compusieron el catálogo de construcciones religiosas. El arte moderno en México, el retablo de los Reyes, Coatlicue, son apenas algunas de sus obras. Murió al tiempo de ser director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Entonces, también con una raigambre hidalguense a través de su familia. Bueno, tenemos a un tercer, si bien no como tal, no un autor, tenemos eh, a, a un historiador que es Federico Ernesto Mariscal Piña, que fue arquitecto por la Academia de San Carlos, constructor del Teatro Esperanza Iris, culminó el Palacio de Bellas Artes, le dio uniformidad al Zócalo capitalino, fue colaborador de Manuel Toussaint y fungió como dibujante, levantó planos en el catálogo, digamos, estuvo en campo, veía él en la arquitectura virreinal pues un sentido de sociedad civilizada. Entonces también fue un personaje muy importante en la conformación de este catálogo. Tenemos desde luego quizá al máximo exponente del arte virreinal de su época, que fue Manuel Toussaint y Ritter. Fue el prologuista del catálogo, fue una especie de asesor en términos de la conformación del catálogo. Él tenía ya una vasta experiencia en el terreno de estudiar el arte en México y bueno, también jugó en gran parte, a él se le debe el estímulo a que se publicaran estos trabajos. Hay 10 años de diferencia, de 1932 a 1942, en 10 años, pues bueno, este material quedó en los archivos de la Secretaría de Hacienda. Se dejó ahí como muchísimos proyectos que suelen ocurrir cuando tratamos temas de historia. Entonces, él impulsa también que se publiquen los catálogos de construcciones en el país. Él ya había publicado algunos textos importantes como Paseos Coloniales, Tasco, la pintura colonial, arte colonial, y dentro de sus paseos coloniales incluye dos descripciones sobre conventos o templos hidalguenses como es Atotonilco el Grande y Atitalaquia. A él se le debe, fue el primer director del Laboratorio del Arte, hoy Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y su interés, su impulso en estos catálogos fue para formar investigadores en historia del arte por un lado y en el cuidado del patrimonio por el otro. Es decir, cuando se forman los catálogos, es decir, se cae en la cuenta de que no solamente es inventariar bienes nacionales, sino se descubre quizá que hay un interés artístico, un interés arquitectónico, empiezan estas nociones de patrimonio y entonces empiezan a verse como objetos de estudio. Es ahí también cuando el catálogo adquiere ya otra dimensión más allá de del simple inventario, ¿no? Sino como una fuente de consulta para estos, para estudiar este tipo de monumentos y con ello, pues desde luego, estudiar también su presencia en el México virreinal. Bueno, aquí hay una nota precisamente que da constancia de a quienes se les atribuye como los autores, que es, dice el ingeniero Luis Ascuel, arquitecto Federico Mariscal, Justino Fernández, porque su trabajo casi exhaustivo de los monumentos del Estado es digno de servir de modelo a quien más tarde estudien así el resto del país. Bueno, generalmente se atribuye como autores a Luis Ascue, a Justino Fernández, incluso a Manuel Toussaint. Sin embargo, Manuel Toussaint como tal no fue un autor, ¿no? Entonces, pues bueno, con justa medida hay que señalar cuando se cite este importante catálogo a Luis Ascue, a Justino Fernández
y quizás, si se quiere también, a don Federico Mariscal. Sin embargo, como toda obra, como todo libro, aun sean de un solo autor, siempre es muy importante señalar a quienes o otorgar el crédito a quienes de una manera u otra, indirecta o directamente, contribuyeron a este trabajo. Y bueno, pues otro de los elementos interesantes que podemos destacar en este catálogo fueron las fotografías. Recordemos que antes las fotografías pues tenían las limitaciones técnicas, a diferencia de ahora con las fotografías digitales que se pueden tomar, borrar sin problema. Antes pues bueno, habían que captarse en determinados momentos del día, con las condiciones climáticas que hubiera. Y pues bueno, quizá muchas imágenes no lograron apreciarse en su justa dimensión. Para aquellos faltantes, se tomaron prestadas algunas de la Dirección de Monumentos Coloniales de Lina. Y bueno, esto complementó la parte fotográfica también fundamental para poder entender este catálogo. No podía haber un catálogo si no había dibujantes, si no había fotografías. Entonces, pues bueno, esto con el tiempo pues ha ido superándose y quizá también una manera de ver a 80, 90 años cuáles eran el estado de conservación de muchos templos que hoy, por desgracia, o han sido modificados o bien en el peor de los casos han sido ya demolidos. Aquí vemos algún fragmento de de algunos comentarios al respecto de estos catálogos. Dice, algunos de los catálogos fueron hechos a riesgo de la vida de los ingenieros, de los arquitectos y sus acompañantes, quienes sufrieron todo género de privaciones y molestias en largas jornadas que se requerían para trasladarse de un lugar a otro por caminos abruptos y regiones prácticamente deshabitadas. Hacer estos catálogos es una obra heroica, a veces expone la vida. Es salir una mañana muy limpios y ordenados y llegar a los 2 meses en un estado lamentable. Recordemos que estos investigadores pues provenían de la Ciudad de México, había que trasladarse a un estado de Hidalgo cuya red de carreteras y de caminos no es el que vemos ahora. Estaban en los tiempos en que dos grandes carreteras o una, digamos que es la México-Laredo, estaba en ese proceso, en proyecto de construcción, lo mismo que la carretera de Pachuca o de México a Tampico. Entonces, estos eran los caminos principales, por así señalarlo, ¿no? Los demás eran brechas, había que ir caminando, había sobre todo los templos o las comunidades de la sierra. Y en esta imagen, bueno, yo he querido tratar de ilustrar cómo pudo haber sido el trabajo de estos personajes que hemos citado. Me gusta imaginar o recrear a Justino Fernández en los monumentos que él recorrió, a Federico Mariscal, que de hecho hay una descripción sobre él al respecto, al ingeniero en jefe Luis Ascue, a los dibujantes, a los arquitectos que levantaron los planos, ¿no? Además, porque además de contemplar estas maravillas del patrimonio hidalguense, pues también pudieron apreciar los paisajes tan memorables que tiene nuestro estado. Y bueno, ahora de manera muy rápida hablamos de la obra en su conjunto. Se registraron 805 inmuebles en 74 municipios, es decir, había hasta 1932, 1933, 74 municipios, de los cuales posteriormente se crean otros 10. ¿Qué es lo que contiene este catálogo? Bueno, pues tiene unas fichas de ubicación con breve información histórica. Hay una ficha descriptiva del monumento, sea convento, sea capilla, el culto al que se destina y el estado de conservación. En algunos casos hay información histórica, ¿sí? Se pone el plano, el plano de ubicación, el plano de la planta,
y pues bueno, generalmente se señala si están en bueno, en regular o en mal estado de conservación, el culto al que se destina y la sede episcopal, ¿no? En su caso. Obviamente, no solo se registraron templos católicos, sino también los templos evangélicos o protestantes que para entonces ya existían. Una de las preguntas y quizá uno de los principales elementos que señalamos nosotros es ¿por qué se publicó el catálogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo? Bueno, hay para mí, tres importantes factores. Primero, por ser el inventario más completo junto con el de Campeche y el de Yucatán, ¿no? Eh, Hay un comentario de Manuel Toussaint que señala que casi la totalidad de los tipos de monumentos del virreinato se encontraban en Hidalgo. Y desde luego juega en mucho. Para mí es algo que no debe de, quizás sea un tema menor, pero Luis Ascue y Justino Fernández tuvieron raíces, si bien no hidalguenses, precisamente no nacieron en Hidalgo, pero sus familias tuvieron nexos con el Estado en alguna u otra forma. Entonces, y esto es contado por el propio Justino Fernández, ¿no? Él lo señala en la introducción, señala que no le puede ser indiferente el Estado de Hidalgo, pues ahí gobernó su padre, y entonces seguramente, pues él pudo, después cuando iban a la hacienda de la familia, pues lo recorrían, ¿no? Y aprovechaban para visitar algunos otros monumentos y esto también pudo haber despertado este interés arquitectónico, ¿no? Por los monumentos hidalguenses. De hecho, con Edmundo Gorman, que eran muy amigos, pues solían hacer muchas excursiones y una de ellas que cuentan en el convento de Acolman, en el Estado de México, cercano al Estado de Hidalgo, Agustino, donde pues precisamente se empapan de toda esta vida monástica y bueno, pues va a tener ciertos indicios o dejar ciertas huellas posteriormente en su vida como historiador del arte. Eh, bueno, también importó mucho que pues la cercanía con la Ciudad de México de Hidalgo pues hacía también un poco más fácil la posterior publicación. ¿Cómo fue recibido el catálogo en los años en que se publica? Bueno, surgieron una multitud de críticas, la mayoría benévolas, respecto a este trabajo. Dice, enseña y deleita a la vez, tan bella y valiosa, esta obra merece sin ningún regateo todo un caluroso elogio. En 1984, considerando la importancia que tenía esta obra y ante la intensa producción editorial del gobierno de Guillermo Rosell de la Lama, se reimprime un facsimilar de esta obra, no contiene ningún mensaje gubernamental, salvo que al lomo y a la cuarta de forros del catálogo se le va a agregar el logo institucional o el logo del gobierno de Rosell, que es este célebre hexágono. Se publica en Yucatán, bueno, en el catálogo de Yucatán en 1945 y se quedó el catálogo de Campeche también se encontrará inédito y bueno, quedaron inconclusos Veracruz y Puebla. ¿Qué sucede en estos años? Pues bueno, lo que comenta Eduardo Villaseñor, que era el director de Bienes Nacionales, que también va a promover la publicación de estos catálogos, es que la pasión del gobierno por adquirir propiedades de la iglesia se había enfriado. Es decir, esta cuestión, y también hay que decirlo, estos cambios sexenales, pues van a hacer que los intereses por la catalogación del patrimonio pues vaya perdiéndose, ¿no? Recordamos que en Hidalgo pues se realizó una actualización de este catálogo de construcciones religiosas a través de la autoría de Antonio Lorenzo Monterrubio dentro del catálogo del patrimonio cultural del Estado de Hidalgo, quien constató precisamente esta pérdida de bienes
inmuebles que se habían catalogado 60 años antes. Entonces, pues bueno, urge también una necesaria reactualización de ese catálogo del patrimonio cultural. Se requieren conformar nuevas comisiones de inventarios que lo realicen. Y pues bueno, aquí tenemos una imagen también muy interesante entre Manuel Toussaint y Justino Fernández y una fotografía del convento de Acolman. Hay una autocrítica de Justino Fernández que a mí me parece también muy interesante. Pocos historiadores en verdad ejercen la autocrítica. Una invitación para los historiadores locales, para los cronistas, de realizar ciertas autocríticas a nuestras obras. Dice, el amateur de arte y parte del público hubieran querido ver en estos catálogos mayor copia y calidad en las ilustraciones fotográficas. El historiador, la impecabilidad de los datos; el urbanista, la reproducción de todos los planos de las ciudades y pueblos donde se encuentran las construcciones religiosas; y, en fin, el hombre práctico, todo ello puesto en volúmenes del tamaño de los diccionarios de bolsillo. Unos y otros tienen razón en cierta medida, pero es verdaderamente imposible dejar satisfecho a todo el mundo. Y bueno, pues esto es una invitación precisamente a entender el contexto en el que se crean estas obras, en entender las limitaciones bibliográficas de la época. Lo mismo Justino Fernández reconoce que los arquitectos, los dibujantes, de pronto tenían que convertirse en historiadores de ocasión, porque había que buscar datos históricos respecto a los inmuebles. Y pues bueno, esto en ocasiones trajo como consecuencia que hubiera errores y que estos salieran publicados, ¿no? Recuerdo, por citar dos: uno del templo de Tepatetipa en Mestitlán, que señala haber sido construido en 1525, y la omisión del segundo convento de Chichicastla, ¿no? El de la ermita de Chichicastla, que posteriormente fue eh, descubierto, por así decirlo, por Antonio Lorenzo Monterrubio. Y pues bueno, también por último, antes de finalizar, quiero dejar sentado que 1940 va a ser el punto que yo encuentro entre la primera generación de historiadores en Hidalgo, y a partir de la publicación del catálogo de construcciones religiosas va a haber otro segundo periodo. El primero, como ya sabemos, son cuatro los máximos representantes: Luis Escandón, Teodomiro Manzano, Canuto Anaya y el padre Vicente de Paula Andrade. Ellos van a ser una primera generación. La segunda, a partir de 1940, con la publicación del catálogo, coincide con la profesionalización del arte, perdón, o de los estudios de historia en México. Entonces va a surgir otra generación, otro gran periodo de escribir historia en Hidalgo, que parte de 1940 hasta 1972, que es cuando se crean las primeras instituciones como el CEINAC. Y de ahí en adelante ya empieza a verse la profesionalización de la historia en el estado de Hidalgo. Y pues bueno, finalmente, como un complemento a este trabajo, vale la pena consultar la investigación que ha hecho el doctor Antonio Lorenzo Monterrubio, igualmente respecto a este catálogo, con su conferencia virtual, al igual que esta, Comprender la Realidad, 90 años del catálogo de construcciones religiosas, que pueden ustedes consultar en esta plataforma virtual. Pues bueno, agradezco mucho por su atención, espero sus comentarios y muchísimas gracias. Esperemos seguir platicando sobre historia del estado de Hidalgo. Hasta la próxima.